a abordar un tema que ha causado preocupación en un sector importante de la oposición en el país y tiene que ver con un trabajo, un preproyecto que se establece al interior del Ministerio de Justicia, una mesa de trabajo dentro de ese ministerio que propone varios cambios en el Código Penal en distintos ámbitos. Y uno de esos ámbitos dice relación con la comisión de delitos en el ámbito sexual y particularmente la violación. Esta mesa de trabajo propone tipificar la violación dependiendo de los niveles de resistencia, de abuso por parte de quienes comete este delito y en base a eso entonces separar el tipo de sanción que la persona que comete el delito podría recibir. Insisto, tiene que ver con distinguir los niveles de resistencia de la víctima ante el delito de violación. Vamos a hablar de ese tema y de otros también con la diputada del Partido Comunista, Carol Cariola, que está aquí en el estudio de CNN para aclararnos un poco más este panorama. Gracias, diputada, por venir. ¿Cómo está usted? ¿Cómo estás, Verónica? Gusto saludarte. Yo algo le comentaba a los televidentes, sí. Aquí no estamos hablando de un proyecto del gobierno, de una idea que esté muy avanzada. Aquí se dice que esto surge en el contexto de una mesa de trabajo del ministerio. Así es. ¿Qué han podido reportear ustedes como oposición desde el punto de vista de cuánto representa realmente o cuán probable es que una iniciativa de esta naturaleza pueda prosperar? Sí, bueno, efectivamente este es un equipo que convocó el Ministerio de Justicia para constituir un preproyecto o una propuesta de cambio del Código Penal. Eso que está bien, yo creo que es bueno que se cambie el Código Penal. Tenemos un Código Penal muy antiguo, un Código Penal que no se ajusta a las necesidades de hoy, por lo tanto es saludable que eso ocurra, sin lugar a dudas. Lo que nos preocupó, Verónica, es que el Ministerio publicó esta propuesta en la página del Ministerio, con cada una de sus aristas, con cada uno de los cambios del Código Penal, y uno de ellos tiene que ver con los delitos sexuales. Un grupo de parlamentarias, bueno, nosotros estamos hace mucho rato buscando modificar la ley actual, que ya creemos que es retrógrada. De hecho, Chile es uno de los países que tiene mayor cantidad de absoluciones producto de procesos de casos de violación, es decir, no se le cree mucho a las víctimas en este país. De hecho, hace un tiempo atrás, tengo aquí los datos, del año 2017 de 286 casos de violación, hubo 183 condenas y 84 absoluciones. Eso quiere decir que hubo 84 casos de violaciones que fueron denunciadas, que tuvieron su juicio y que los violadores finalmente salieron absueltos. Y uno podría decir, bueno, pero es que a lo mejor era inocente. Lo que pasa es que lo que llama la atención, Verónica, y ahí es donde nosotros hemos puesto nuestro foco, que en nuestro país, lamentablemente, la responsabilidad de demostrar la violación está en la víctima. O sea, si la víctima no se resiste, si hay inacción o incluso si es que la persona llega de manera voluntaria a un determinado lugar donde se provoca la violación, prácticamente esta es desestimada. Entonces, aquí es como cuando pasó lo de la manada en España, había una señora que decía, es decir, si nosotras nos resistimos, nos matan. Y si no nos resistimos, sucede que consentimos. Entonces, y digo mujeres porque es la gran mayoría de los casos de violación, el 70 y tantos % corresponden a mujeres. Y cerca del 68% son niñas y adolescentes. O sea, estamos hablando de, además, menores. Entonces, hay una situación que es muy compleja y que cuando uno ve este preproyecto, que avanza precisamente a todo lo contrario, que es seguir aumentando la carga en que la víctima, en este caso, ponga o no ponga resistencia. O sea, si la víctima pone resistencia, ya hay posibilidades de demostrar violencia, qué sé yo, marcas en el cuerpo, golpes, en fin, es la única manera realmente de demostrar que fuiste violada. Entonces, realmente es una situación muy compleja. Nosotros hicimos un proyecto de ley que se llama Sin Consentimiento es Violación y que tiene que ver con poner dentro del ámbito de la violación, del tipo penal de violación, el elemento del consentimiento. O sea, no es tan fácil, no es tan difícil entender que si tú tienes una relación sexual, si esa relación sexual no es consentida, es decir, si tú no quieres, eso es una violación. Y eso, por tanto, debe estar tipificado de esa forma porque es un delito. Nadie puede sentirse con el poder de pasar sobre la indemnidad física o sexual de otra persona y sencillamente quedar en impunidad. Diputada, ¿a qué atribuye usted? Porque a uno le cuesta entender que, por ejemplo, se tienda o se quiera hacer esta distinción si la violencia, si la violación fue con abuso o con violencia, porque uno siente finalmente que estos dos conceptos como que van aparejados en sí en una violación, digamos. La violación ya es violenta por sí misma, por ¿no? sí misma, correcto. Entonces, no sé qué es lo que pasa por la cabeza de quienes
entienden esto, a qué se puede atribuir. Insisto en el punto, a uno le cuesta entender que porque sencillamente fue una idea que pasó en esta mesa de trabajo, que algo tiene que haber ocurrido, hay algo que está pasando que probablemente desemboca en que este grupo de profesionales piensa que esta puede ser una buena idea. Mira, el Código Penal es una ley súper conservadora. Yo creo que, yo no soy penalista ni soy abogada, pero como soy diputada me ha tocado ya estudiar muchos casos en particular, sobre todo en relación a la construcción de leyes, donde pareciera ser que a la mujer se le pone en una disposición permanente a la sexualidad. Es como que nosotras estamos permanentemente disponibles a la sexualidad. Y lo digo así porque claramente hay un sesgo de género, Verónica, en esto, considerando que además el equipo de expertos que se convocó por parte del Ministerio son puros hombres. O sea, partiendo de ese análisis, o sea, ni siquiera una sola mujer participó. De hecho, hay una agrupación de abogadas feministas que se llama OFEM, que ha hecho un análisis, de hecho hemos estado conversando con ellas también sobre este punto, porque yo no sé si tú viste la otra vez, yo quiero ponerlo a disposición, lo tengo acá, y por ejemplo hay casos, si tú te pones a estudiar cada uno de los juicios que ha habido en Chile respecto de los casos de violación, donde parte de los argumentos de los jueces para absolver a la víctima, o sea, perdón, en este caso al victimario, al violador, tiene que ver con que la víctima llevaba una vida licenciosa, frívola y adocenada. Es decir, describen para eso que tenía conductas habituales de participación en una discoteca o que había ido voluntariamente a participar de un carrete con más de 3 personas donde todos eran hombres. O sea, situaciones donde uno dice, o sea, realmente, finalmente las mujeres tenemos que estar permanentemente disponibles al sexo y depende de que si nosotras estamos o no disponibles a tener una vida determinada, es que si estás disponible para ser violada o no. O sea, esto es como cuando alguien dice una prostituta no puede ser violada. Obvio que puede ser violada. Una mujer casada no puede ser violada por su marido. Claro que puede ser violada, porque el consentimiento de la sexualidad es un acto individual. Y si yo no quiero tener una relación sexual y alguien me obliga a hacerlo, ya sea con fuerza o no, finalmente hay un acto de obligación que ya es violento por sí mismo. O sea, puesto así, hasta un hombre podría recurrir a esa figura para decir que él no quiso, por último, tener un vínculo sexual con una mujer o con otro hombre y que también pudo haber sido forzado a tener esa actividad sexual. Otra de las cosas que le quiero preguntar... Mujeres, pero la mayoría en los casos de evidencia tienen que ver con casos de mujeres y particularmente niñas. Quiero preguntarle, diputada, sobre todo porque además usted es matrona y por lo tanto sabe de ese punto, con la posibilidad de rebajar la edad para consentir o no, o para saber si es una violación desde los 14 a los 12 años. Así es. Puesto así, figura como preocupante, pero hay una realidad que también es compleja y que también hay que abordar, y es que también hay encuestas, estudios, en fin, que demuestran que la edad de inicio de la actividad sexual hoy día es mucho más precoz que lo que era probablemente 20 años atrás. Por lo tanto, ¿cómo poder hacer un equilibrio entre poder poner una edad que sea acorde a la realidad del país y al mismo tiempo poder sobre esa misma edad establecer cuándo algo es delito o no? A ver, que el inicio de la actividad sexual esté disminuyendo no implica necesariamente que el consentimiento sexual esté puesto en una edad superior o menor, digamos, en este caso. Hay evidencias internacionales que tienen que ver con los desarrollos psicológicos, con los desarrollos psicomotrices también de las personas, de los niños. Hay teorías completas respecto de esos procesos, de esa etapa, y incluso en la gran mayoría de los países de la OCDE, la edad de consentimiento va entre los 14 y los 16, y nosotros queremos bajar a los 12. O sea, yo creo que la definición que se está proponiendo incluso está al borde de la validación de la pedofilia. O sea, yo de verdad creo que establecer que a los 12 años una niña ya tiene capacidad de establecer consentimiento cuando denuncia una violación, porque actualmente desde los 14 años hacia abajo siempre es acción penal pública, por lo tanto, o sea, siempre es violación, y eso también hace que otra persona pueda denunciar un caso de violación cuando esto se provoca por parte de un mayor de edad, ¿no? Y eso también genera una situación que da cuenta de que nosotros tenemos que hacernos cargo de una realidad. Son muchas las niñas que son abusadas sexualmente. Decía yo recién, casi el 68% son niñas y adolescentes. Bajarlas a 12 años puede ser un tremendo perjuicio para la credibilidad de esas niñas y particularmente para determinar los delitos. Además, todavía, cuando esto significa
cuando se incorpora dentro del elemento, la resistencia como un elemento fundamental. O sea, una niña de 12 años, yo no sé si tiene realmente capacidades de resistirse frente a un tipo de 30, de 40 o alguien que tiene más fuerza que ella. O sea, por distintas razones. Más todavía cuando hay un elemento que alguien decía, yo leía un tuit el otro día, una mujer que decía, desde niña nos dicen que si alguna vez nos enfrentamos a alguna situación de abuso o de violación, no pongamos resistencia porque podemos ser doblemente agredidas. Sin embargo, lo que nos está diciendo la ley es que si no te resistes, el violador va a quedar en impunidad y probablemente ni siquiera te van a creer que tú fuiste violada. Entonces, te das cuenta que nos están poniendo en una contradicción que es brutal y que es inhumana y que no podemos aceptar, mucho menos en niñas menores de 14 años. Me quedan dos temas y una última pregunta por que probablemente suena políticamente incorrecta, pero es válida hacerla. ¿Cómo poder garantizar que, por ejemplo, una menor que participa voluntariamente de un acto sexual con un hombre o de su misma edad o mayor o lo que fuera, pero con consentimiento, y que después por alguna razón dice, yo voy a decir que esto fue una violación, por las razones que sean? ¿Cómo ahí también entrar en el otro terreno y poder de alguna manera dar garantías y certezas de cuando algo realmente es violación o cuando algo no lo fue y que tal vez después, con posterioridad, por despecho, por venganza, por lo que sea, se acuse a alguien de violación cuando en realidad no lo fue? ¿Cómo poder hacer esa distinción? Es complejo ponerse en una situación así frente a una niña, ¿no? Frente a una niña, a una menor de 14 años, de pensar una mente tan maquiavélica, pensando en que un abuso, una violación de la que es víctima, finalmente puede ser utilizada de una determinada manera. O que ella accedió. Por eso es que se pone un límite de edad, por eso es que desde los 14 años hacia abajo siempre es violación. Y eso parte, es un elemento, es un consenso internacional, donde yo te comentaba recién que hay lugares en los que de los 16 incluso hacia abajo. En Chile se establecen 14 años y yo creo que es una edad adecuada para poder determinar que de ahí para abajo siempre es violación, y desde los 14 a los 18, que sigue siendo menor de edad, se puede incorporar el elemento del consentimiento como un elemento que para considerar dentro de un proceso, un juicio. Los juicios llevan adelante procesos de investigación. Ningún delito se acredita por sí mismo. O sea, todos los delitos llevan procesos de investigación. Este también. O sea, acá nosotros no estamos diciendo que no se haga investigación y solo la denuncia vale para que la persona sea condenada. No. Acá hay una investigación, se lleva adelante un procedimiento. Ese procedimiento requiere de distintos tipos de pruebas que el juez considera que son meritorias para poder tomar una determinación. Bien, diputado, en otro tema, durante el fin de semana se conoció que Chile no va a adherir, o no adhirió ya, a la firma del Pacto Mundial de Migración. Incluso ya había una delegación chilena en Marruecos que estaba lista para participar cuando esto se echa pie atrás por parte del gobierno. ¿Qué mirada tienen ustedes respecto de esa decisión por parte del gobierno? Es bien preocupante porque Chile siempre ha estado disponible a participar precisamente de estos espacios de determinación de acuerdos internacionales que por lo demás no son vinculantes. O sea, son definiciones, acuerdos macro que te permiten determinar ciertos paraguas para la definición de políticas públicas. Es irresponsable también, Verónica, yo quedé muy preocupada con las declaraciones de algunos de los parlamentarios que estaban participando de la Unión Interparlamentaria, donde precisamente, de hecho yo también participé en el verano pasado de un encuentro donde estábamos en discusión precisamente sobre este punto. Y había bastante acuerdo respecto de aquellos elementos rectores para el desarrollo de políticas públicas migratorias que están cruzando el vínculo entre los distintos países. O sea, yo creo que fue una decisión súper improvisada, que el embajador no tuviera idea de esta información y que finalmente se informara de la forma que se informó, es porque efectivamente no había habido un proceso previo de información o de bajada al resto de las autoridades. De hecho, nosotros como parlamentarios no teníamos idea de que el gobierno estaba estudiando restarse cuando nuestra embajadora, incluso en Naciones Unidas, y me consta porque estuve allá y estuve con ella precisamente analizando los avances de este acuerdo, participó permanentemente de los diálogos. Entonces es una cosa muy extraña. Yo el estoy gobierno dice, realmente impresionada. Que lo que marca la decisión de no adherir, particularmente, bueno, hay muchos puntos, pero el gobierno pone acento en dos. Como es derecho que humano. La migración, correcto, considera el gobierno no es un derecho humano, sino que cada Estado es soberano de poder saber a quién recibe, cómo recibe y cuándo recibe. Y además, dicen el gobierno, en este pacto no queda suficientemente claro
la migración legal respecto de la ilegal. ¿A ustedes les parece que eso es así? Y para saber también, ¿es un derecho humano a su juicio o no la migración? Yo creo que es un derecho humano migrar. Cuando una persona decide ir a vivir a otro lugar, tiene el derecho a hacerlo, ¿no? De ir a vivir a cualquier otra parte. Distinto es que los países tengan normas y regulaciones para poder lograr ese proceso. Y eso está bien. Yo comparto que la migración no puede ser una cosa que se dé así sin ningún tipo de regulación. O sea, lo que tiene... No, por supuesto que no. Los países tienen derecho, y esto no restringe de ninguna manera el derecho de cada uno de los países a establecer sus propias normas, de decir cuáles son las visas, cuáles son las personas que van a ser aceptadas, cuáles son las condiciones. Eso no está restringido por este acuerdo internacional, pero a mí me parece que, bueno, es un síntoma que hayan sido precisamente gobiernos de derecha los que se restaron de este acuerdo, o sea, Estados Unidos, Israel, que precisamente son países tremendamente vulneratorios. Todos hemos visto lo que ha hecho Donald Trump respecto de los migrantes, cuando los metió en una jaula, separó a niños de sus padres y toda la situación catastrófica que se dio en Estados Unidos en torno a la migración y otro tipo de medidas que se están tomando, el tema del muro y otras cosas. Lo que pasa en Israel, por ejemplo, en relación a el pueblo palestino, o sea, que es una situación que también ha generado que muchos palestinos tengan que irse de su tierra producto de la invasión que ellos están generando. O sea, son políticas que, lo digo a propósito de que se vinculan con lógicas tremendamente complejas, que no son humanitarias, que no ponen sobre la mesa los derechos humanos como un elemento fundamental, y no ver que hoy día tenemos un debate internacional en materia migratoria, que tenemos que tener acuerdos comunes mínimos por parte de los países, a mí me parece que es lamentable, porque estamos todos involucrados. O sea, la gran caravana migratoria que se dio desde los países de América Central hacia Estados Unidos es una situación que nos debe preocupar. Ahí hay un conflicto humanitario. A Chile están llegando muchos migrantes de países que están pasando situaciones complejas, de Haití, que están en una crisis humanitaria hace muchísimos años, en Venezuela, que están en una crisis política durante estos últimos años. O sea, claramente de Colombia, nosotros tenemos una cantidad de colombianos tremenda en nuestro país. Entonces, te digo, hay mucho que resolver. Y eso me parece que es lamentable que consideremos a la ONU para algunas cosas y para otras no. Bien, diputada, muchísimas gracias por venir a CNN. Que tenga una buena semana. Bueno, muchas gracias a ti. Hacemos un alto, las 9 de la mañana con 31 minutos. Ya volvemos.